Buenos días. El día de hoy abordaremos el tema de sucesiones y patrones. Esta clase es para primer grado de secundaria para los grupos A y B, la cual corresponde al 23 de marzo del año en curso. Empezamos. En la página 70 de su libro aparece el siguiente texto. Javiera está juntando dinero para ir de paseo. Ella se ha propuesto juntar cada mes 15 más que el mes anterior. Si este mes guardó 150, ¿cuánto guardará durante los 5 meses sucesivos? ¿Cuál será el total juntado en estos 6 meses? Existe una expresión algebraica que relaciona el mes con el dinero que ahorró. Para dar respuesta a esto, primero lo que debo de hacer es identificar. ¿Qué identifico? Identifico las variables involucradas, en las cuales son el mes y el monto ahorrado. Cabe destacar que cada mes se ahorran 15 más que el anterior, como lo podemos ver en esta tabla. Número de mes, 1, 2, 3, hasta el 6. Y el monto, empezamos con 150 y llegamos hasta 225. 150, al segundo mes 15 más, son 165. Al siguiente mes 15 más que el segundo mes, 180. Y así sucesivamente. Como podemos ver, lleva un patrón. En el inciso B dice relaciono. Aquí nos da una forma de solucionar el problema. Nos dice, debo relacionar los valores de la variable con el monto ahorrado. Y además de ello nos dice monto fijo, 150, y del segundo mes al sexto mes se suman 15 cada mes. Al primer mes se suman 15, al segundo 30, al segundo 45, 60 y 75. Lo que significa que sigue una regla que el segundo mes es 15 por 1, el tercer mes 15 por 2, 15 por 3, hasta llegar a 15 por 5. Esa es una forma de ver el problema. Otra forma de ver el problema es el siguiente. Copiamos esta tablita tal cual está y la pegamos aquí abajo. Ahora lo que vamos a hacer, insertamos una fila más. Esta fila más le vamos a llamar patrón, o lo que habíamos visto anteriormente, la razón de cambio. Entonces, para este tema ya no se llama razón de cambio, para este tema se llama patrón. ¿Cuál es el patrón? De 210 a 225 la diferencia es de 15. De 195 a 210 la diferencia es de 15. De 180 a 195 mi diferencia es de 15. De 195 a 180 mi diferencia es de 15. De 150 a 165 mi diferencia es de 15. Por lo tanto, si seguimos esta sucesión para facilitar nuestro problema, lo que vamos a poner aquí es que la diferencia sea de 15 en 150. Entonces nuestra base va a ser de 135. Bien, ¿para qué nos va a servir esto? Nuestra representación algebraica debe de quedar de la siguiente forma. Para darle respuesta a la primera pregunta, el libro nos indica sumar. Sumar es 165 más 180 más 195 más 210 más 225. Son pocos números y es una forma de resolver. Otra forma de resolver es utilizando una fórmula. ¿Cuál es esta fórmula? Es la siguiente. Nuestra suma es igual a n más a1 por n entre 2, donde an es el último término a sumar de la sucesión, a1 es el primer término a sumar de la sucesión y n es la cantidad de términos a sumar. Sustituyendo la fórmula, tenemos an va a ser igual al último término, por lo tanto an es 225. Y A1 es el primer término a sumar de la sucesión. En la pregunta nos dice en los próximos 5 meses, lo que significa que el primer término para esta pregunta va a ser 165. Y n es la cantidad de términos a sumar. En este caso la cantidad de meses. 1, 2, 3, 4, 5. 5 meses. 5 términos se van a sumar. Bien. Esto sustituyendo en la fórmula nos queda de la siguiente manera. 225 más 165 multiplicado por 5 entre 2. Porque este entre 2 es parte de la fórmula. Ese no se mueve, ese se queda exactamente igual. Si hacemos las operaciones, nos queda 390 por 5 entre 2, lo que sería igual a tener
1950 entre 2. Realizando esta división nos queda que nuestra suma es igual a 975. Si lo comparamos con lo que tenemos en el libro y con la suma que nosotros realizamos manualmente, es lo mismo. ¿Qué ventaja nos da esto? Si tenemos que sumar de 1 en 1 al 1000, ¿cuánto es? Lo pueden hacer manualmente o lo pueden hacer con esta fórmula. Ahora, ¿cuál será el total juntado en esos 6 meses? Pues hacemos exactamente lo mismo. Escribimos nuestra fórmula y ahora AN sigue siendo 225. A1 ahora ya no es 165, es 150, porque es el primer término de nuestra sucesión. Y en la cantidad de términos a sumar, ya no vamos a sumarlo de 5 meses, vamos a sumarlo de 6 meses, por lo tanto, de 6. Sustituyendo esto en nuestra fórmula, nos queda que nuestra suma es igual a 225, nuestro último valor, más 150, el primer término, multiplicado por 6, porque ahora tenemos 6 meses a sumar, dividido entre 2. Recordemos que este 2 viene por fórmula, ese no lo movemos. Siguiendo con la regla de operaciones, primero vamos a sumar estos dos términos, el cual nos da 375 por 6 entre 2. Ahora multiplicamos 375 por 6 y nos da 2250 entre 2. Si eso lo dividimos en 2250 entre 2, obtenemos que la suma es igual a 1125. Ahora, lo pueden comparar con lo que dice el libro y además pueden ustedes sumar término más término y ahí podrán encontrar si es el mismo resultado o no. Esta forma es diferente a la que viene en el libro. Las dos son correctas, solo que son diferentes metodologías. Al igual voy a utilizar una diferente metodología a la que viene en el libro para hacer las sucesiones. Si tienen alguna duda o si se confunden en alguno de alguna de las dos formas, o yo los estoy revolviendo con esta forma diferente a la que viene en el libro, háganmelo saber y ya estaré realizando una clase en vivo para aclarar las dudas, para ver cuáles son sus dudas específicas. ¿Ok? Continuamos. Ahora nos dice, ¿existe una expresión algebraica que relacione el mes con el dinero que ahorró? Claro que existe. Para obtener la respuesta número 3, vamos a auxiliarnos de lo que nosotros anteriormente ya habíamos comentado, que nuestra representación algebraica iba a estar dada, una variable 1 es igual a un patrón multiplicado por una segunda variable más una base. ¿La variable 1 cuál es? La variable 1, que es el objetivo al cual debemos llegar, corresponde al monto, la cantidad de dinero que vamos a tener basándonos en ciertas características. Nuestro patrón igual a 15. ¿Por qué patrón igual a 15? Aquí cuando relacionamos vimos que nuestro patrón o nuestra razón de cambio es 15. Aquí va cambiando en 15, en 15, en 15, en 15. Por lo tanto, nuestro patrón es el 15. Nuestra variable número 2 es el mes, número de mes. Y por último, nuestra base. Nuestra base es igual a 135. ¿Por qué? Recordemos que aquí sacamos nuestro patrón y al último, esto último que nos queda, es nuestra base que es 135. Entonces, dicho de otro modo, sustituyendo en la fórmula general de cómo nos debe de quedar nuestra representación algebraica, nos quedaría que el monto es igual a 15 multiplicado por el número de mes más 135. Sustituyéndolo, vamos a poner el mes en el tercer mes. 3 por 15 son 45. 45 más 135 son 180. En el mes 3 son 180. Si nos vamos a la tablita, mes 3, 180. Para el mes 6, 15 por 6 son 90. 90 más 135 son 225. En el mes 6 tenemos 225. El libro nos da otra fórmula. El libro nos da que es m es igual a 15 por n menos 1 más 150. Pueden probar cualquiera de las dos fórmulas y las dos les van a servir. Depende de ustedes cuál se les facilite más, qué explicación
sea más adecuada para ustedes. Las dos cumplen con la sucesión. Sin embargo, para mí se me hace más fácil esta. Si para ustedes es más fácil n-1, adelante, yo no tengo ningún problema. Con esto concluyo. Se le queda de actividad lo siguiente. Actividad. Al año, ¿cuánto va a ser la cantidad que va a ahorrar y cuánto va a tener? ¿Cómo solucionamos esto? El monto para el mes 12 sería, bueno, para el año sería 15 multiplicado por 12 más 135. Esto nos da una cantidad de 315. ¿Cuál sería la suma de dinero que tendría en un año? Es el último término. El último término para el año sería 315. Mi primer término es 150 y mi cantidad de términos es 12. Entonces nos queda que 315 más 150 multiplicado por 12, que son los números de meses, entre 2, es la cantidad de dinero o es la suma de dinero que va a tener en un año. Siguiendo la regla de las operaciones, tenemos que 315 más 150 son 465, multiplicado por 12, entre 2. Ahora, la multiplicación de 465 por 12 es 5580 entre 2. Por lo tanto, nuestra suma va a ser de 2790. Esa es la cantidad que Javiera tendría en un año. La forma es bastante fácil. Primero obtengo cuál va a ser el monto el último mes. Ya sé cuánto es el monto del primer mes. Y de ahí solamente sigo esta fórmula. Para saber cuándo va a ser el monto del último mes, sigo mi representación algebraica. Y para saber cuánto dinero va a tener en ese lapso de tiempo, sigo la fórmula de que la suma es igual al último término más el primer término multiplicado por el número de términos entre 2. Y me da que es 2790. Quiero que hagan lo mismo con año y medio y con 2 años. Y por favor en los comentarios del video quiero que me anexen sus operaciones y sus dudas, por favor. Es importante que me digan cuáles son sus dudas. Y con esto concluyo esta clase. Muchas gracias. Hasta luego.